La iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid estaba abarrotada de invitados elegantes, con el aroma a flores frescas y el murmullo de conversaciones animadas. Javier, de pie junto al altar como padrino de su hermana, sintió un escalofrío cuando vio a Miguel entre la multitud. Su amante secreto, infiltrado en la ceremonia familiar. En un instante de pánico, Javier le envió un mensaje desesperado: «Vete ahora». Pero Miguel, con una sonrisa desafiante, se acercó y le susurró al oído: «No más mentiras», revelando su relación con un beso público que hizo estallar el escándalo. El caos fue inmediato. La novia, su hermana Ana, se volvió hacia él con ojos llenos de incredulidad. Mientras su padre, un empresario conservador de la vieja escuela, se levantó furioso, gritando: «¿Qué demonios es esto?». Los invitados murmuraban, algunos horrorizados, otros curiosos. Y Javier sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Había pasado años ocultando su orientación sexual, temiendo el rechazo de una familia católica tradicional en una sociedad que, aunque progresista en apariencia, aún guardaba prejuicios profundos en los círculos conservadores. Miguel, por su parte, provenía de un entorno más liberal en Barcelona, donde su homosexualidad era un hecho aceptado. Pero para Javier, esto era una traición imperdonable. Esa noche, en el apartamento que compartían en secreto en el barrio de Malasaña, Javier confrontó a Miguel con rabia contenida. «¿Por qué lo hiciste? Sabías lo que significaba para mí», exclamó, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. Miguel, sentado en el sofá con las manos entrelazadas, respondió con calma: «Porque estoy harto de ser tu sombra. Llevamos 2 años juntos, Javier, y merecemos vivir sin miedos». Pero Javier no podía ver más allá del daño. Su padre le había enviado un mensaje cortante, desheredándolo temporalmente. Y su madre lloraba al teléfono, hablando de vergüenza familiar y de cómo esto afectaría el negocio familiar, una cadena de hoteles en Andalucía. La decisión de Miguel había sido un acto de liberación para él. Pero para Javier, era el inicio de una pesadilla de aislamiento y culpa. Al día siguiente, Javier se reunió con su familia en la casa paterna en las afueras de Madrid. Su padre, don Carlos, un hombre de 60 años con bigote gris y mirada autoritaria, lo recibió en el estudio, rodeado de libros antiguos y trofeos de caza. «Hijo, esto no es aceptable. En nuestra familia hay valores que no se negocian», dijo con voz firme. Mientras su madre, doña Elena, observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Javier intentó explicar: «Papá, no elegí ser así. Miguel me hace feliz. Pero no quiero perderos». Sin embargo, don Carlos fue inflexible: «O terminas con esa aberración, o no formas parte de esta familia». La presión era asfixiante. Javier pensó en su carrera como abogado en un bufete prestigioso, donde los rumores ya empezaban a circular, y en cómo su orientación podría cerrarle puertas en un mundo aún machista. Miguel, mientras tanto, lidiaba con sus propios demonios. En su trabajo como profesor de arte en una universidad de Barcelona, donde pasaba fines de semana con Javier, siempre había sido abierto sobre su sexualidad. Pero ahora se daba cuenta de que su impulsividad había herido al hombre que amaba. Llamó a Javier esa tarde: «Lo siento,
Pero teníamos que enfrentarlo algún día. Javier colgó. Furioso. Sintiendo que Miguel no comprendía el peso de las tradiciones familiares en España, donde el honor y la reputación lo eran todo. Esa noche, solo en el apartamento, Javier lloró por primera vez en años, cuestionando si su amor valía el precio de perder a su familia. La semana siguiente trajo más confrontaciones. Ana, su hermana, lo visitó en Madrid, aún dolida por el escándalo en su boda. Javier, ¿por qué no me lo dijiste? Soy tu hermana. Te habría apoyado, dijo, sentada en la cocina con una taza de café. Pero Javier confesó, tenía miedo de que me rechazaras. Como papá. Ana reveló que ella misma había lidiado con secretos en su matrimonio. Y aunque no aprobaba del todo, prometió mediar. Sin embargo, la sociedad no era tan comprensiva. En las redes sociales, fotos del beso circulaban. Y Javier recibió mensajes anónimos llenos de odio, recordándole los prejuicios latentes en un país que, pese a sus leyes progresistas, aún albergaba homofobia en estratos conservadores. Miguel decidió viajar a Madrid para arreglar las cosas. Pero al llegar, encontró a Javier distante. Necesito tiempo, dijo Javier. Y Miguel, herido, se hospedó en un hotel cercano. Allí, reflexionó sobre su propia familia, sus padres, divorciados pero tolerantes, lo habían aceptado sin dramas. Pero ahora se preguntaba si había subestimado el dolor de Javier. En una llamada con su mejor amigo, admitió, tal vez fui egoísta. Pero ¿cuánto tiempo más íbamos a escondernos? La tensión crecía. Y ambos hombres se enfrentaban a decisiones que definirían sus vidas. Javier, presionado por su padre, aceptó una cena familiar para discutir el futuro. En la mesa, don Carlos expuso su ultimátum: si continúas con esto, perderás tu herencia y tu puesto en la empresa familiar. Javier sintió un nudo en el estómago, el negocio hotelero era su seguridad económica. Y sin él, su vida como abogado independiente sería precaria. Su madre intervino: hijo, piensa en lo que Dios quiere. La fe católica, arraigada en su educación, avivaba su conflicto interno. ¿Era su amor un pecado? ¿O una verdad que debía defender? Esa noche, Javier se reunió con Miguel en un bar discreto. Mi familia me obliga a elegir, confesó. Miguel, con ojos suplicantes, respondió: elige el amor. Javier, yo te apoyaré en todo. Pero Javier, abrumado, dejó la conversación abierta, sabiendo que cualquier decisión traería dolor. La ciudad de Madrid, con sus luces nocturnas, parecía indiferente a su tormento. Pero para él, cada paso era una batalla entre el corazón y el deber. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. En el bufete, sus colegas lo miraban de reojo. Y un socio senior le sugirió mantener un perfil bajo para no afectar la imagen del firma. La presión social era palpable, en España. Aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. En círculos profesionales conservadores, la homosexualidad aún era un tabú que podía truncar carreras. Javier se sentía expuesto, como si su vida privada se hubiera convertido en un espectáculo público. Llamó a un terapeuta amigo, confesando: siento que estoy traicionando a todos,
A mi familia por amar a Miguel. Y a Miguel por dudar. Miguel. De vuelta en Barcelona. Luchaba con la culpa. En su clase de arte. Mientras enseñaba sobre expresionismo. No podía concentrarse, sus alumnos notaban su distracción. Decidió escribir una carta a Javier: amor. Entiendo tu miedo. Pero el silencio nos está matando. Recuerda nuestra primera noche en la playa de Sitges. Cuando prometimos ser honestos. Pero al enviarla, se dio cuenta de que sus acciones habían forzado una confrontación prematura. Y ahora Javier pagaba el precio más alto. Su amigo le aconsejó: dale espacio. Pero no renuncies. Una llamada inesperada de Ana cambió el rumbo. Papá quiere verte solo. Sin mamá. Dice que hay algo que debe contarte. Le dijo a Javier. En la reunión en un café del centro de Madrid. Don Carlos, con voz temblorosa, reveló un secreto familiar: tu tío Manuel. Era como tú. Lo echamos de casa hace 30 años. Y murió solo. No quiero que te pase lo mismo. Pero no sé cómo aceptarlo. Javier quedó atónito, el hombre que admiraba había ocultado su propia hipocresía. Papá. ¿Por qué no lo ayudaste? Preguntó. Don Carlos admitió: por miedo al que dirán. Ahora veo que fue un error. Esta confesión abrió una grieta en la armadura familiar. Pero no resolvió el ultimátum. Miguel decidió actuar. Viajó a Madrid y confrontó a Javier en su apartamento. No puedo seguir así. Si no luchas por nosotros, esto termina. Dijo con firmeza. Javier. Dividido. Respondió: es fácil para ti. Tu familia te apoya. La mía me destruiría. La discusión escaló a gritos. Y Miguel se fue, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Esa noche, Javier revisó fotos antiguas, él con Miguel en viajes secretos. Felices. Pero siempre ocultos. Se dio cuenta de que el amor verdadero requería sacrificios. Pero ¿cuál era el correcto? Al día siguiente, un incidente en el trabajo intensificó la crisis. Un cliente homófobo, al enterarse del escándalo, canceló un contrato importante, culpando a Javier. El jefe lo llamó: necesitas resolver esto, o afectará a todos. Javier sintió la injusticia, su competencia profesional era impecable. Pero su vida personal lo condenaba. En un momento de ira, llamó a Miguel: todo esto es por tu culpa. Miguel, herido, replicó: no. Es por la sociedad que nos obliga a escondernos. La llamada terminó en silencio. Y ambos se preguntaron si su relación sobreviviría. Ana, como mediadora, organizó una cena con la familia extendida. Allí, Javier enfrentó a sus tíos y primos. Uno de ellos, más joven y progresista, lo defendió: tío Carlos. Los tiempos han cambiado. Javier merece ser feliz. Pero don Carlos se mantuvo firme: en esta familia hay normas. La tensión era palpable. Javier se levantó y dijo: si me obligan a elegir, elijo ser yo mismo. Salió de la casa, corazón acelerado, sabiendo que había cruzado una línea. Miguel, enterado por Ana, esperó a Javier en el Parque del Retiro. Bajo los árboles,
Se abrazaron. Lo siento por presionarte, murmuró Miguel. Javier confesó, tengo miedo. Pero no quiero perderte. Decidieron enfrentar juntos las consecuencias. Pero la realidad golpeó pronto, don Carlos cortó todo contacto financiero, dejando a Javier en apuros económicos. Miguel ofreció ayuda, compartiré mi salario. Pero Javier rechazó. Orgulloso, debo manejarlo solo. La sociedad no facilitaba las cosas. En un evento LGBT en Madrid, Javier asistió por primera vez, sintiéndose liberado pero vulnerable. Allí, conoció a otros que habían pasado por lo mismo, rechazos familiares, discriminación laboral. Uno le dijo, el precio de la autenticidad es alto. Pero vale la pena. Inspirado, Javier escribió una carta a su padre, papá. Amo a Miguel como tú amas a mamá. ¿Es eso un pecado? No hubo respuesta inmediata. Pero el semilla estaba plantada. Miguel lidiaba con su propia familia. Su madre, al enterarse del drama, lo llamó, hijo. No fuerces las cosas. El amor necesita tiempo. Miguel reflexionó, quizás su impulsividad había sido un error moral, priorizando su libertad sobre la de Javier. En una noche de insomnio, decidió disculparse formalmente. La crisis alcanzó un punto crítico cuando Javier perdió un ascenso en el bufete. Tu situación personal distrae, le dijeron. Furioso, consideró demandar por discriminación. Pero sabía que en España, aunque las leyes protegían, los prejuicios persistían. Llamó a Miguel, necesito tu apoyo más que nunca. Miguel llegó esa noche. Y juntos planearon mudarse a Barcelona, donde el ambiente era más tolerante. Pero Javier dudaba, ¿era huir o reinventarse? La mudanza a Barcelona fue un paso audaz, pero cargado de incertidumbre. Javier dejó su trabajo en Madrid, aceptando un puesto menor en un bufete progresista, mientras Miguel continuaba enseñando. En su nuevo apartamento cerca de la Sagrada Familia, intentaron reconstruir su relación. Pero las sombras del pasado persistían. Javier recibía llamadas esporádicas de su madre, quien suplicaba, vuelve. Hijo, tu padre está sufriendo. Pero don Carlos se negaba a ceder. Y Javier sentía la culpa de haber dividido a la familia. Miguel, por su parte, enfrentaba remordimientos. En una terapia de pareja que iniciaron, admitió, mi beso en la boda fue egoísta. Quería libertad. Pero te expuse al dolor. Javier respondió, sí. Pero también me obligaste a enfrentar la verdad. La terapia reveló sus conflictos internos. Javier luchaba con la internalizada homofobia de su crianza, mientras Miguel combatía su impaciencia. Cada sesión era una confrontación emocional, donde decisiones pasadas se diseccionaban como heridas abiertas. Un día, Ana visitó Barcelona, trayendo noticias, papá ha tenido un infarto menor. El estrés lo está matando. Javier sintió pánico, a pesar de todo. Amaba a su padre. Voló a Madrid esa misma noche, encontrando a don Carlos en el hospital, pálido y débil. Hijo, no vine aquí por ti, dijo el viejo. Pero sus ojos traicionaban vulnerabilidad. Javier se sentó a su lado, papá. No quiero que mueras odiándome. En un momento de honestidad, don Carlos confesó, no te odio.
Tengo miedo de perderte. Como perdí a mi hermano. Reveló más detalles sobre el tío Manuel, quien se había suicidado tras el rechazo familiar. Javier lloró, entonces. ¿Por qué repites el error? De vuelta en Barcelona, Javier compartió la historia con Miguel. Mi familia está rota por generaciones de silencio, dijo Miguel. Conmovido, sugirió, invítalos aquí. Muéstrales nuestra vida. Pero Javier temía el rechazo. Mientras tanto, en el trabajo, Miguel enfrentó un dilema ético. Un alumno gay le confesó su lucha similar. Y Miguel, inspirado por su propia experiencia, lo aconsejó: sé auténtico. Pero considera el costo. Se dio cuenta de que su impulsividad había sido un acto moral ambiguo, liberador, pero dañino. La tensión social escaló cuando un periódico local publicó un artículo sobre escándalos familiares en la élite madrileña, mencionando vagamente el caso de Javier. Los prejuicios resurgieron, amigos de la infancia lo bloquearon en redes. Y Javier recibió amenazas anónimas. En una manifestación LGBT en Barcelona, gritó su frustración: «¡Basta de odio!». Miguel lo apoyó, pero internamente dudaba si su relación valía tanto sufrimiento. Ana, determinada a unir a la familia, organizó una reunión en Neutral Terreno, un restaurante en Valencia. Allí, don Carlos, doña Elena, Javier y Miguel se sentaron por primera vez. La atmósfera era tensa. Don Carlos miró a Miguel con desconfianza: ¿tú eres el que causó todo esto? Miguel respondió calmado: señor, amo a su hijo. Solo quiero su felicidad. Javier intervino: papá, esto no es una elección. Es quien soy. Doña Elena lloró: hijo, la Iglesia dice. Pero Ana la interrumpió: mamá, el amor no es pecado. La cena terminó en estancamiento. Pero un pequeño avance. Don Carlos no insultó. Solo dijo: necesito tiempo. Javier sintió esperanza. Pero el precio era alto, su salud mental sufría, con noches de insomnio y ansiedad. Miguel lo notaba: estás pagando por mi error. Javier replicó: no. Por la sociedad que nos obliga a pelear. Meses después. Un evento inesperado: el bufete de Javier ganó un caso de discriminación LGBT. Y él fue clave. La victoria lo empoderó. Pero también atrajo atención. En una entrevista, habló vagamente de su experiencia: la autenticidad cuesta, pero libera. Su padre leyó el artículo y llamó: estoy orgulloso de tu trabajo, pero no de tu vida. Javier colgó, herido, cuestionando si el reconciliación era posible. Miguel enfrentó su propia traición interna. Un examante lo contactó, tentándolo con recuerdos de una vida sin dramas. Miguel rechazó. Pero la duda lo carcomió: ¿había sacrificado demasiado por Javier? En una confrontación, le dijo: a veces me pregunto si valió la pena. Javier, devastado, respondió: si dudas, vete. La relación pendía de un hilo, con decisiones morales en juego: lealtad versus autoconservación. La crisis culminó en una noche de tormenta en Barcelona. Javier, solo, reflexionó sobre sus elecciones. Ocultar su amor había sido cobardía, pero revelarlo había causado dolor. Llamó a Miguel: volvamos a intentarlo. Pero honestamente.
Miguel aceptó. Pero ambos sabían que el camino era arduo. El tiempo pasó. Y la relación de Javier y Miguel se fortaleció a través de pruebas. En Barcelona. Encontraron una comunidad supportive. Asistiendo a eventos LGBT donde compartían sus historias. Javier empezó a escribir un blog anónimo sobre conflictos familiares y orientación sexual en España. Ayudando a otros. Sin embargo, el contacto con su familia era esporádico, doña Elena enviaba mensajes cariñosos. Pero don Carlos mantenía distancia. Javier lidiaba con la culpa, fui yo quien los traicionó al no ocultar más. Miguel. Promovido en su universidad. Usaba su plataforma para abogar por derechos LGBT. En una conferencia. Habló de su experiencia, el amor gay no es una amenaza, el silencio lo es. Pero internamente. Pagaba el precio, amigos lo criticaban por destruir la vida de Javier. Reflexionaba, ¿fue mi acto en la boda valentía o imprudencia? Una sorpresa llegó cuando Ana anunció su embarazo. Invitó a Javier a la ecografía en Madrid. Allí. Don Carlos apareció inesperadamente. Quiero conocer a mi nieto con toda la familia. Dijo. Mirando a Javier. No mencionó a Miguel. Pero fue un gesto. Javier aceptó. Pero insistió, Miguel es parte de mí. Don Carlos suspiró, tráelo la próxima vez. Era un compromiso frágil. Pero un paso hacia la aceptación. En casa. Javier y Miguel discutieron el futuro. Si mi familia cede, ¿qué sacrificamos nosotros? Preguntó Javier. Miguel respondió, nada. Hemos pagado suficiente. Pero la sociedad recordaba, en un viaje a Andalucía. Fueron mirados con desdén en un pueblo conservador. Recordándoles que los prejuicios persistían pese a las leyes. La alta atracción llegó en la Navidad. La familia se reunió en la casa paterna. Con Miguel invitado por primera vez. La tensión era eléctrica, don Carlos evitó conversaciones profundas. Pero doña Elena cocinó para todos. En la medianoche. Javier tomó la mano de Miguel frente a todos. Nadie protestó abiertamente. Pero un primo susurró comentarios homófobos. Javier confrontó, si no aceptas. Vete tú. Don Carlos intervino, basta. ¿Es Navidad? Fue una victoria pírrica. Con daños emocionales latentes. Meses después. Javier recibió una oferta de trabajo en Madrid. Mejor pagada. Dudó, volver significaba enfrentar viejos demonios. Miguel lo apoyó, decide por ti. Javier aceptó. Mudándose solo temporalmente. Probando la separación. La distancia tensó la relación, llamadas nocturnas revelaban inseguridades. Miguel confesó, temo perderte por tu familia. Javier replicó, ellos no me completan como tú. Un incidente final forzó la resolución. Don Carlos sufrió otro problema de salud. Y en el hospital. Pidió ver a Javier y Miguel. He pensado mucho. No apruebo. Pero no quiero perder a mi hijo. Dijo. Miguel. A su lado. Agregó, señor. Solo queremos respeto. Don Carlos asintió, intentémoslo. Era un despertar tardío. ¿Pero real? Javier y Miguel regresaron a Barcelona. Fortalecidos. Habían pagado con aislamiento. Dolor y dudas. Pero ganado autenticidad. Sin embargo,
Las cicatrices permanecían, amistades perdidas. Carreras afectadas. Familias fracturadas. En una noche tranquila. Javier preguntó, ¿valió la pena? Miguel sonrió, sí. Porque somos libres. Pero... ¿fue la decisión de Miguel de revelar el secreto en la boda un acto de coraje necesario? ¿O una traición egoísta que causó más daño que bien?